y ellos solamente eligen un 10% de estas peticiones y emiten alrededor de 100 decisiones anualmente. Entonces tenemos la suerte como país, que como personas que queremos que Bolivia sea un Estado de Derecho, tenemos la suerte que hayan tomado de manera excepcional estos últimos años el caso del gobernador, y por tanto es un hito histórico sin precedentes importantísimo el hecho de que hayan emitido esta resolución. Brevemente decir, como ya lo dijo, como ya lo hemos dicho en este pequeño resumen que preparamos al final del día viernes, como ya lo dijimos, la resolución declara de manera contundente, esta decisión del grupo de trabajo declara de manera contundente que la detención del gobernador Luis Fernando Camacho es arbitraria por las categorías 1, 2, 3 y 5 de su sistema, del sistema, que básicamente se resumen en la categoría 1, por falta de fundamentos legales para la prisión, número 1, entre ellos por los motivos de que el delito del terrorismo es un delito que debería ser derogado, como ya lo ha pedido el relator especial en materia de independencia del Poder Judicial públicamente. También el GIEI lo ha pedido, que se derogue el delito del terrorismo. Por violación de derechos fundamentales es que se lo toma preso, y por tanto eso lo ha declarado, lo ha dejado dicho ya el grupo de trabajo. Es decir, el gobernador de Santa Cruz está preso por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de asociación. En respuesta al ejercicio de ese derecho que le dolió al partido de gobierno actualmente, en respuesta a que eso llevó, esas protestas por el fraude electoral de 2019 llevaron a la renuncia del expresidente Evo Morales en el año 2019, cuando vuelve el partido de gobierno, tras el interinato de la expresidenta Yanine Áñez, toman presos a quienes lideraron esas protestas. Eso lo ha reconocido el grupo de trabajo. En tercer lugar, ha reconocido que durante el proceso se han violado una serie de garantías fundamentales básicas. Ya mencioné la infame cámara que pusieron en la celda del gobernador y que hasta ahora, como he dicho, no se ha tenido respuestas. Además de que por castigo a una persona que es gobernador de Bolivia y que tiene de Santa Cruz y que tiene un trabajo conocido, por castigo se lo toma preso, se amplía de manera indefinida prácticamente muchas veces su detención preventiva y se lo lleva a la prisión que en Bolivia es conocida como la prisión para los peores criminales, la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, absolutamente inhóspita. Es el equivalente, como lo hemos dicho públicamente en varias oportunidades, también al grupo de trabajo, es el equivalente de la Siberia boliviana. En Rusia, Vladimir Putin envía a sus presos políticos, a los líderes opositores, los envía a la Siberia. En Bolivia, el gobierno actual ha decidido enviar a los principales opositores políticos, en este caso al gobernador Camacho, a Chonchocoro, en la Siberia boliviana. Y finalmente, la categoría 5, que es discriminación por razones políticas, refuerza lo anterior. A él se lo mete preso por ser miembro de un grupo opositor. Segundo, enfatizar el carácter vinculante de esta decisión por varios motivos. El principal, que Bolivia es un Estado signatario de la Carta de las Naciones Unidas, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por supuesto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más aún, y aquí quiero reconocer la presencia de la senadora Silvia Salame Farhat, ex miembro del Tribunal Constitucional que fue descabezado en el año 2010. Ese Tribunal Constitucional, desde los años 90, adoptó la teoría del bloque de constitucionalidad, según la cual las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos son consideradas disposiciones de la propia Constitución. Es decir, un fallo de una entidad internacional que falla conforme al derecho internacional, como es el caso del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, debería dársele la misma atención, celeridad y cumplimiento que se le da a una sentencia del Tribunal Constitucional o de una Corte última
del sistema boliviano. Esa es la interpretación natural, la interpretación armónica con la teoría del bloque de constitucionalidad que debería dársele desde el sistema judicial boliviano a esta decisión. Tercer lugar, importante, lo dice en el párrafo 36 de la resolución, de la decisión que tienen ustedes allí en sus asientos. El grupo de trabajo ha reconocido, abro comillas, un patrón de persecución de líderes políticos opositores al gobierno en Bolivia. Con lo cual, esta decisión, si bien está enfocada al caso concreto del gobernador Luis Fernando Camacho, es una decisión que también ayuda para la causa de los presos políticos, personas que están en la cárcel injustamente por haber peleado por la democracia en el año 2019, entre ellos el líder cívico, compañero del gobernador Marco Pumari, líder cívico indígena potosino, minero, y también la expresidenta Yanine Áñez, que por el rol que jugaba ella en el Senado en ese momento, dentro de la oposición, terminó asumiendo como presidenta interina y está presa hoy, condenada a 10 años por haber asumido como presidenta interina por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución dentro del caso Golpe 2. Eso de mi parte. Le paso el micrófono brevemente a mi colega Claudia Bennett antes de dar la palabra a Fátima y a Efraín. Como familia, nosotros también queremos manifestarnos y expresar lo que hemos estado viviendo y cómo se ha manifestado a través de este caso la ONU, a través del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, ha determinado que el gobierno del presidente Luis Arce ha detenido ilegalmente a mi esposo, Luis Fernando Camacho. Es decir, que desde el 28 de diciembre del 2022 hasta la fecha, mi esposo se encuentra secuestrado en el penal de Chonchocoro por el presidente Luis Arce Catacora. Asimismo, dicha institución internacional también determina que mi esposo, Luis Fernando Camacho, debe ser liberado de forma inmediata por su secuestrador, el gobierno del presidente Luis Arce. Durante todo este tiempo que mi esposo lleva secuestrado, él, mi persona y el resto de nuestra familia hemos sufrido diferentes vulneraciones a los derechos humanos por parte del gobierno del presidente de Luis Arce. Entre muchas, las siguientes: atentado contra la salud y la vida de mi esposo, prohibición al derecho a la salud. En los 2 años que está secuestrado, se le ha impedido que sea atendido en un centro de salud, a pesar de las enfermedades de base que él presenta. Las 24 horas del día lo tienen encerrado en su celda, sin ver la luz del sol. Y durante los primeros 18 meses de su secuestro, no le permitieron recibir visitas, salvo la de nosotros, su familia. Por todos estos motivos, exigimos al presidente Luis Arce Catacora la inmediata liberación de mi esposo, Luis Fernando Camacho, y anunciamos que en los próximos días iniciaremos acciones legales pertinentes a nivel internacional para que se dispongan sanciones personales en contra del presidente Arce y de todos sus funcionarios de gobierno, del órgano judicial que participaron directa o indirectamente en su secuestro y detención preventiva ilegal. Gracias. A todos los amigos de la prensa, muchas gracias por acompañarnos en este evento. A continuación voy a dar lectura a un comunicado del gobernador Luis Fernando Camacho y de su equipo jurídico. Hoy queremos anunciar que el gobernador Luis Fernando Camacho Vaca, a través de su equipo jurídico internacional, iniciará las acciones jurídicas pertinentes ante organismos internacionales a fin que se sancione penalmente y personalmente a todos los funcionarios del presidente Arce, del órgano judicial y del Ministerio Público que participaron de forma directa o indirecta del operativo de secuestro del gobernador
el 28 de diciembre del año 2022, de su detención preventiva ilegal en Chonchocoro y de todas las torturas y violaciones a los derechos humanos del gobernador cometidos por estos funcionarios hasta la fecha. Asimismo, anunciamos que en los próximos días presentaremos los recursos judiciales y constitucionales pertinentes para ejecutar esta orden de libertad emitida por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas a favor del gobernador Luis Fernando Camacho Vaca. Las autoridades judiciales y constitucionales que sustancien estos recursos tendrán en sus manos la responsabilidad de cumplir con esta resolución internacional y de liberar al gobernador Luis Fernando Camacho Vaca. Hacemos una invocación a las autoridades del órgano judicial para que se mantengan dentro del marco del derecho y el respeto a los derechos humanos. Es absolutamente claro que este caso va a generar procesos y sanciones internacionales. Y a partir del pronunciamiento del Grupo de Trabajo de la ONU, cualquier acto de prevaricación y de imposición abusiva de la ley para seguir teniendo detenido al gobernador va a constituir un serio agravante que traerá consecuencias inmediatas. En ese sentido, las autoridades judiciales que decidan mantener secuestrado al gobernador serán llevadas a procesos internacionales para que respondan ante los diferentes organismos internacionales y sus Estados miembros por sus decisiones violatorias de los derechos humanos del señor Luis Fernando Camacho Vaca. En resumen, las autoridades judiciales que conozcan estos recursos para liberar al gobernador tendrán responsabilidad legal y penal personalísima por las decisiones que tomen. Muchas gracias. Bueno, en realidad, como dice Javier, formando parte de lo que es la teoría del bloque de constitucionalidad, esta resolución proveniente de un organismo internacional debería cumplirse de manera inmediata. No debería existir ninguna solicitud de parte de la defensa local. Es más, lo que debió haber realizado el Ministerio de Justicia una vez notificado es, mediante un oficio, informar a la autoridad jurisdiccional para que proceda a la inmediata liberación del gobernador Camacho. Sin embargo, sabemos cómo se actúa con presión encima de las autoridades jurisdiccionales y además que el gobierno solamente pretende cumplir las resoluciones y los tratados cuando les son favorables y no cuando les son desfavorables. En este caso, toda vez que no se ha hecho caso respectivo o el caso respectivo respecto a esta resolución, nosotros, junto con el doctor Fernando Vaca y el equipo jurídico, vamos a acudir a la vía constitucional, vamos a interponer recursos constitucionales para que se respete esta decisión de la ONU y el Grupo de Trabajo Común